Macy Carmenati González, soy profesora de la Universidad Central en la Facultad de Comunicación Social. Bueno, hay diferentes formas de definir. Hay una concepción tradicional que piensa la política como un grupo de mecanismos o actores, que es una concepción más de corte sociológico, pero de una sociología orientada dentro del positivismo fundamentalmente, ¿no? Porque se reduce la política a este conjunto de mecanismos, prácticas o actores, ¿no? La política también tiene una concepción más amplia, donde hay dos versiones fundamentales. Una es la que ha representado en los últimos años Chantal Mouffe, donde se diferencia la política de lo político y se entiende la política precisamente como este conjunto de prácticas vinculadas a lo social, pero lo político se va a entender como el ámbito de la comunidad pública política, el ámbito de la comunidad, vamos a decir, de la vida en común, donde surgen aspectos e intereses de nivel general, ¿no? Que fundan más o menos una comunidad política, o sea, una comunidad de seres humanos que viven en común y que se tienen que preocupar por problemas comunes, ¿no? Entonces, la concepción amplia de política lo que permite es entender la política como el espacio en que los seres humanos, al vivir en común, se constituyen y se autoconstituyen en sus interacciones cotidianas como seres humanos. O sea, la política es la base del intercambio humano y es el espacio en el que los seres humanos, como seres políticos, ¿no? Como seres sociales, intercambian opiniones, experiencias, prácticas, valores, representaciones, ¿no? Construyen determinadas concepciones del mundo, construyen condiciones específicas de vida y se autoproducen como seres humanos. Por tanto, la concepción amplia de política nos permite entender la política como el lugar de lo propiamente humano y pensar más allá de simples mecanismos de gobernación. Como te decía, desde la primera concepción, desde esta concepción un poco más positivista liberal, en tanto la política es un mecanismo o un grupo de mecanismos de gobernación, la política presupone la existencia de unos que gobiernan a otros. Se limita fundamentalmente al sistema representativo y es un espacio de reproducción de cuotas infinitas de violencia estructural y de poderes fácticos que se evidencian todo el tiempo como poderes inhumanos. Porque básicamente la política, cuando se reduce a mecanismos de gobernación, siempre se reduce a un grupo de factores o mecanismos o aspectos que están en manos de una pequeña élite y que se van a usar para reproducir aquellas formas de expropiación sistemática que son propias del sistema capitalista. Entonces, desde este punto de vista, la política no puede pensar lo humano. Por eso hay que transitar hacia esa concepción amplia de política que mencionábamos antes. Yeah. Yo creo que las universidades expresan muchas de las contradicciones sociales, porque precisamente al estar adentro de las sociedades expresan muchas de esas contradicciones y claro, hay formas de política, no solo mecanismos de gobernación que hay en las universidades, unos más legítimos que otros, algunos están basados más en la tradición y en las costumbres que en aspectos racionales, otros ya se han basado ya en leyes o en reglamentos, ¿no? O sea, hay diferentes mecanismos de gobernación, pero también las universidades son espacios donde se dan por excelencia relaciones políticas, ¿no? Donde se dan relaciones políticas a un nivel humano, quiero decir, o sea, se dan intercambios humanos que están atravesados por relaciones de poder. Una relación política fundamental de las universidades es la relación profesor-alumno, que es una relación que puede ser horizontal, que puede ser emancipada, pero en la que tanto tienen que contribuir los alumnos como los profesores. Bueno, yo creo que una expresión de la que yo hablo con cierta frecuencia en mis aulas es la de la expropiación del conocimiento. Es algo propio de las sociedades contemporáneas que muchas formas del conocimiento han sido expropiadas, incluso el acceso al conocimiento ha sido expropiado. Por ejemplo, hoy tenemos estudiantes que cada vez se interesan menos en leer, que cada vez se interesan menos en deconstruir la forma en la que entienden la universidad misma. Y eso es un problema político fundamental, porque estamos contribuyendo a graduar universitarios que en lugar de poder desarrollar un conocimiento universal, de poder tener capacidades que expresan formas universales de comprensión, lo que están es desarrollando fundamentalmente conocimientos técnicos, meramente técnicos e instrumentales.
Eso es un problema fundamental que tiene que ver primero con estudiantes que tienen una apatía enorme frente al conocimiento, que no quieren salir de su espacio de confort, que es un problema que tienen las sociedades contemporáneas, no solo las universidades, pero que se expresa con mucha fuerza en la universidad. Y por otro lado también la reducción de la educación universitaria, o sea, de los contenidos que se imparten a contenidos que no buscan enseñar a los estudiantes a pensar, sino que buscan dar un conjunto básico de técnicas instrumentales para que los estudiantes apliquen y ganen un salario una vez que salgan de la universidad. Entonces yo creo que el papel fundamental de la universidad en relación a lo político es convertirse en un centro de producción de pensamiento, en un centro de construcción de ideas, en un centro de transformación de lo social. Ese es el papel de la universidad y por tanto tiene que ser un centro donde existan formas de conflicto, pero donde tiene que haber una lucha común, que es la lucha por transformar de forma dinámica y constante, actualizar los contenidos que se imparten. Entonces, en ese sentido, la instrumentalidad de la educación por un lado y la apatía y la expropiación del acceso al conocimiento por parte de los estudiantes por el otro, yo lo considero ahora como un problema político fundamental en la universidad. Otro problema fundamental es que muchas veces el hecho de que existen partidos y campañas políticas en la universidad, en lugar de supeditarse al desarrollo de lo académico y lo universitario, se hace el proceso inverso, ¿no? O sea, los procesos académicos, investigativos y universitarios se supeditan a esta lógica de partidos y elecciones al interior de la universidad, lo cual atenta profundamente contra el desarrollo de la universidad misma. Hay problemas de acoso, hay otros problemas de ausencia de procesos, ausencia de legislaciones o reglamentos que puedan implementar determinados procesos en la universidad, ¿no? Hay que crear más espacios de debate, más espacios de horizontalidad, o sea, hay varios problemas, ¿no? Pero esos dos que te decía, yo los siento como los más presentes. No, evidentemente que es posible. La historia de la humanidad es la historia del cambio. O sea, las sociedades cambian de forma constante. ¿Es posible construir un modelo mejor? Sí, claro, más democrático, más participativo, sí, claro. Es posible, pero es posible que también no suceda y es posible que también empeore la situación política en la que nos encontramos. O sea, esto depende de muchos factores y no se puede ser ni pesimista ni voluntarista. Ni se puede pensar que es imposible mejorar las condiciones en que vivimos, porque evidentemente que podemos y la responsabilidad está en nosotros, pero tampoco se puede pensar que solo porque nosotros querramos cambiar algo lo vamos a poder cambiar a voluntad, sino que hay que crear condiciones para la transformación. O sea, ahora mismo en la universidad, por ejemplo, yo creo que los estudiantes tienen que personalizarse y empezar a encontrar el sentido mismo de la universidad. O sea, la universidad no es un chiste, la universidad no es un juego, la universidad es un centro de producción de pensamiento y el universitario que viene aquí y pasa los 5 años sin haber deconstruido al menos su concepción del mundo, pues no ha hecho nada. Entonces, los universitarios tienen un rol importante en esto y si están pensando en una mejor universidad, tienen que empezar por un proceso de autocrítica. Y de la misma forma, a la comunidad docente y a la comunidad administrativa nos toca también repensar muchísimos procesos y repensar nuestras actitudes y acciones cotidianas. O sea, hay que revisar y repensar la universidad en la que estamos ahora si queremos transformarla, ¿no? Pero desde la apatía o desde el conformismo o desde la crítica sin sustento, de sencillamente decir todo está mal, no se llega a ninguna parte, sino que es responsabilidad de todos nosotros que podamos pensar mejores condiciones de producción de la universidad. Muchas gracias.